Quero desejar a todas e todos uma boa terça-feira. Hoje nós vamos, daqui a pouco, estamos aqui aguardando a conexão com o nosso convidado de hoje, companheiro Benjamin Prado, que vai diretamente da Califórnia, lá de San Diego, conversar conosco aqui, conversar com quem acompanha a nossa página sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, o aumento do número de mortes, enfim, a propagação do vírus, a explosão do desemprego, a situação da classe trabalhadora e do povo norte-americano, em particular da situação dos imigrantes. O Benjamin e a União del Barrio, como chama a organização que ele dirige, aglutina trabalhadoras e trabalhadores imigrantes, principalmente latino-americano e caribenho. Então, estamos aqui aguardando a conexão com o Benjamin para a gente, enfim, conversar com ele e ter um pouco mais de informação sobre o que acontece nos Estados Unidos. A nossa ideia aqui, primeiro, lembrar que o Benjamin não fala português, então vamos pedir para ele falar mais devagar, falar num espanhol aí mais compreensível para todos que nos assistem. E vamos também falar um pouco da situação do Trump, de como é que o Trump tem tratado os trabalhadores norte-americanos, os trabalhadores imigrantes, e também como é que o Trump tem tratado aí os demais países. Na verdade, o Trump reforçou o bloqueio econômico contra a Venezuela, contra Cuba, numa medida claramente para desviar a atenção da população norte-americana para o fracasso do governo Trump. Nos Estados Unidos, sempre é assim. Quando tem uma crise interna, quando algum governo tem alguma dificuldade, eles arrumam uma guerra para encontrar um inimigo externo para tentar desviar a atenção da população. E nos parece Jair Bolsonaro. Bolsonaro é um títere, um lambe-botas do Trump, que vai lá toda hora prestar continência para o Trump, e tem seguido um pouco e muita coisa, né? Mas tem imitado o Trump no início da pandemia nos Estados Unidos. Lá, quando o coronavírus começou a propagar nos Estados Unidos, o Trump dizia que não precisava do confinamento, dizia que não precisava do isolamento social, e nós estamos vendo a tragédia que está sendo a propagação do vírus, com um número de mortes que vitimizam milhares e milhares de pessoas naquele país. Então, estamos aqui aguardando, vamos ver, sumiu aqui a minha imagem, vamos ver se a gente retoma. Está aqui, grande Benjamin, eu não estava vendo, já está aqui. Buenos dias. Buenos dias. Vou aqui já fazer uma pergunta para você, Benjamin, que antes de você entrar, já estava conversando aqui com quem nos acompanha aqui pelas redes sociais do Brasil. Lembrando que o Benjamin está falando diretamente da Califórnia, não é isso? Lá dos Estados Unidos. Benjamin, eu queria fazer uma pergunta para você já iniciar e já ir conversando. Os Estados Unidos é hoje um dos países mais afetados pelo coronavírus. E a gente tem visto o aumento do número de mortes. Como é que você avalia a posição do Trump desde o início da pandemia, que, como Jair Bolsonaro dizia que não precisava do confinamento, do isolamento social, da quarentena? Como é que você avalia esse comportamento? E um bom dia aí para você, aí é manhã ainda, né? 9 horas da manhã na Califórnia. Bom dia, buenos dias, mi compañero. Muy buenos días, un saludo, compañero, a usted por la invitación, a Intersindical por esta programación tan importante. Si puder hablar más alto, Y pues, hablar más. agradecemos de manera muy particular esta invitación que nos hace para participar en este foro tan importante, una discusión
en medio de esta pandemia que nos afecta a todos, ¿no? Y que definitivamente necesitamos la solidaridad internacional para enfrentar, especialmente como la clase trabajadora, porque sabemos de que los multimillonarios, especialmente en Estados Unidos, quienes quieren mandarnos a la muerte segura con su sistema privatizada de salud pública, es hora que nosotros cambiemos ese sistema tan parasitario que solo nos ha traído muerte. Y muy cierto lo que dice usted, compañero, de que en Estados Unidos hay más casos de COVID-19 que en todo el mundo, aun cuando hay un sistema multimillonario, decimos en trillones de dólares de dinero que se invierte en la llamada salud pública, pero realmente no es salud pública, es salud privatizada para solo algunas personas. Y si nomás miramos los números, en Estados Unidos son más de 990,000 casos, más que en cualquier otro país del mundo, ¿sí? Y a la vez hay más de 50, estamos hablando más de 56,000 muertes ya, y cada día se publican que son 1,000 muertes, otros 1,000 y hasta 2,000 en un solo día. Y pues sabemos de que la clase acomodada ha creado todo, utilizando esta crisis, lo ha utilizado para transferir grandes sumos de dinero para las empresas multimillonarias y solo un poco para la clase trabajadora, inclusive los migrantes, los trabajadores migrantes que hacen el trabajo de levantar cosechas, de darnos de comer en las industrias que se denominan como las industrias necesarias para mantener la economía, están sobre los hombros de los trabajadores migrantes en este país. Sin embargo, no se nos da ningún tipo de protección para resguardar nuestra economía, nuestra condición como trabajadores. Y pues sí, hemos visto de que las grandes empresas han utilizado este momento para hacer despidos masivos. Muy importante también los sectores sindicales. Sí, han utilizado este momento para despedir a los trabajadores sindicalizados con esa excusa que hay una crisis, que no se puede con la situación económica y por lo tanto vemos todo que se está creando una condición para ahora sí eh, dirigir toda esta crisis y ponerlo sobre los hombros de los trabajadores con rescates económicos a las grandes empresas. Muchas gracias por esta invitación y hay que seguir dialogando porque sí hay mucha crisis que estamos viviendo, pero también la esperanza de crear ahora sí otros modelos solidarios para unir la clase trabajadora en una conciencia de que ahora sabemos que el modelo económico parasitario capitalista no nos beneficia. Claro. Você falava aí da ausência de um sistema público de saúde nos Estados Unidos, que é tudo privado. Não? No Brasil, nós vivemos um processo de privatização da saúde, mas ainda temos a garantia de um sistema único na Constituição Federal. Tá sem grana, mas existe e funciona. Queria que você falasse um pouco mais do custo, quanto custa a saúde privada neste momento, e também que você pudesse nos falar, o que chega aqui no Brasil é que a situação do desemprego aumentou muito nos Estados Unidos e milhões de pessoas estão sem proteção social, sem uma renda para sobreviver. Queria que você comentasse um pouco mais sobre essas questões, qual é a situação real da população nos Estados Unidos, seja os norte-americanos, seja as trabalhadoras e os trabalhadores imigrantes que aí vivem. Sí, sin duda, Irán. Para empezar, el sistema privado de salud pública en Estados Unidos
se maneja dentro de lo que se llama las aseguradoras o seguranza. Uno va y compra una aseguranza médica que cuesta cada mes una mensualidad, dependiendo de si eres pobre, pues vas a recibir un paquete de aseguranza básica que prácticamente uno tiene que pagar para las consultas, para obtener sus medicamentos, para hacer los diagnósticos, para los rayos X, etcétera, ¿no? Si uno tiene mucho dinero, pues obviamente puede pagar esa mensualidad y no le van a cobrar la consulta, tal vez no le vayan a cobrar los médicos porque ya lo está pagando por esa aseguranza. Entonces uno compra, ¿no? En el mercado, este mercado libre, el llamado mercado libre, pero sabemos que no es libre porque cuesta mucho, especialmente para los pobres, pero que lo que pasa es de que uno va, le diagnostican un problema y las aseguradoras para mantener esa economía no le trata no tratan a la persona con el problema que tiene, sino que identifican los síntomas del problema y le dan medicamento para que el sistema farmacéutico siga con sus ganancias vendiendo drogas. Entonces, ahí es como un círculo, ¿no? Acá se trata de atender los síntomas de la salud y no las causas de los problemas de salud de una persona. Entonces uno compra aseguranza, no acceso médico debidamente que le pueda resolver el problema sanitario que uno tiene, ¿verdad? El problema fisiológico, sino que simplemente para mantener una economía adentro de lo que viene siendo el sistema de aseguranzas, de empresas farmacéuticas y a final de cuentas simplemente tratar al paciente, no realmente atender la situación sanitaria. Y una cosa muy importante, que las clases trabajadoras en Estados Unidos, como ya hemos visto en otros países, el modelo neoliberal que impone sistemas de dieta extremadamente eh, que va mal, que no atiende a la necesidad fisiológica del ser humano. Estamos hablando de que con la compra-venta de comida chatarra, lo que le llamamos comida como el McDonald's, como Burger King, como las pizzas, Pizza Hut o inclusive Little Caesars, por ejemplo, o sea, Kentucky Fried Chicken. Eso se vende mayormente en las clases en las comunidades de clase trabajadora, y el acceso a alimentos nutritivos, alimentos que realmente puedan mantener a una persona saludable, son muy escasas, especialmente cuando hablamos de comunidades trabajadoras migrantes que todos los días tienen que tener uno o dos trabajos para poder vivir en Estados Unidos. Tienen que tener dos, hasta inclusive tres trabajos para poder pagar el alquiler de la casa, para poder vivir en Estados Unidos. Y lo que vemos es de que eso crea una condición de precariedad en la condición del ser humano, porque comen, van de un trabajo a otro, no tienen tiempo para realmente preparar una cena o una comida saludable. Entonces, ese también tiene un aspecto, ¿no? Obviamente, con la situación que estamos viviendo, con el distanciamiento social, con inclusive los despidos masivos, la comunidad migrante no tiene ningún tipo de beneficios económicos para asegurar un bienestar para sus familias y sus comunidades. Vemos una hostilidad increíble por parte de las autoridades que ponen retenes de migración en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Vemos personas perseguidas y detenidas, inclusive antes del COVID-19. Las agencias migratorias
iban a los lugares de trabajo para detener a trabajadores migrantes, para ponerlos en cárceles privadas, campos de concentración, mantenerlos detenidos y deportar a gran cantidad de trabajadores migrantes de todo el mundo, mayormente mexicanos, centroamericanos, ¿sí? Pero la situación en Estados Unidos está muy mal. Estamos hablando ahorita de que un presidente, el más grosero que jamás haya existido, inclusive empieza a recomendar de que la gente se inyecte, ¿no? Que ponga detergente adentro del cuerpo. O sea, una locura. ¿Cómo es posible de que una persona sin ningún tipo de preparación médica ande ahí recetando y sugiriendo de que la gente debería de limpiar su sistema fisiológico inyectando o ingiriendo líquidos de limpieza? Eso es una locura, eso es una persona bastante enfermiza para tratar de sugerir cosas que realmente va en contra de lo que conocemos como ciencia, ¿verdad? Ciencia médica. Y eso pues obviamente aqui, representa una claro, amenaza. desculpa interromper, Benjamin, mas no Brasil, o Bolsonaro também tem questionado a medicina, questionado a ciência, e tem, como faz o Trump nos Estados Unidos, feito muita propaganda da tal cloroquina, né, como mecanismo. Agora, não sei se todos que estão nos assistindo aqui compreenderam bem o que Benjamin disse. O Trump foi à televisão dizendo que as pessoas deveriam injetar em suas veias detergente, né? E muita gente seguiu o Trump, né? Pelo menos várias pessoas observaram a orientação do Trump, fizeram isso e estão com a sua saúde. Imagina colocar detergente na veia, né? O que demonstra que os imbecis, não todos, mas muitos são imbecis que seguem Bolsonaro, também tem imbecis que seguem Donald Trump, infelizmente. Né? Infelizmente, nós temos que usar uma palavra forte dessa para, enfim, caracterizar uma pessoa que ouve um absurdo desse da boca do presidente da República e vai lá e repete. Então, uma tragédia, a gente, enfim, se solidariza, e é importante ouvir isso, esse seu relato, Benjamin, porque aqui no Brasil, um pouco para você entender, nossa realidade com Bolsonaro é muito grave, sim, Bolsonaro é contra a ciência, contra a classe trabalhadora, e também quer destruir nosso país, quer levar nosso país para uma ditadura. No entanto, não quero aqui me aventurar para o espanhol, o portunhol, porque é uma desgraça, não consigo falar o portunhol nem espanhol, mas quero observar isso. E também, antes de fazer mais uma pergunta para o Benjamin, quero ler aqui, algumas pessoas já estão acompanhando a nossa live, desculpa aqui, mas mandar aqui um abraço, registrar o Sérgio Augusto Sobrinho, dando uma boa tarde ao Benjamin. Ele faz uma pergunta, o Sérgio. Você acredita que chegaremos a um número proporcional no Brasil em comparação aos Estados Unidos? Não sei se Benjamin quer se aventurar a falar no Brasil, mas a preocupação aqui de Sérgio é se coronavírus cresce no Brasil do mesmo jeito que é nos Estados Unidos. Espero que não. Sim? Claro. Marcos Oliveira, dando boa tarde aí para todo mundo, lembrando que aqui é tarde, lá com o Benjamin são 4 horas antes, então o Benjamin está 9 horas da manhã, ele já estava ali na rua, fazendo as atividades de diálogo com os trabalhadores. Também Cacá aqui, Carlos Souza, dizendo grande debate, a Raquel Ribeiro, dando boa tarde aí para o Benjamin, Pedro Ottoni, caiu a máscara do sistema de saúde mercantilizado dos Estados Unidos. Você cai lá, máscara, sim? Onofre Garcia, boa tarde, Índio. Tiago Cecílio, meu amigo Tiago, lá de Campinas, dando aqui o Fora Bolsonaro. E imagino que já tem mais pessoas aqui, mas a gente ainda não conseguiu levantar.
Benjamin, você é um dirigente de uma organização chamada União del Barrio, sim? União de Bairros, que congrega trabalhadores imigrantes. Isto? Como está a situação dos imigrantes nos Estados Unidos, em particular dos latino-americanos e caribenhos? Porque nos parece que Trump apertou aí as medidas de perseguição aos imigrantes nos Estados Unidos. Queria que você comentasse um pouco para a gente entender melhor. Correcto. Y bueno, para dar un poco de contexto de quiénes somos, ¿verdad? Somos una organización política que nace del movimiento chicano de los años 60 y 70, en el auge de la revolución internacional, cuando todos los pueblos estaban llevando a cabo una lucha antiimperialista. Lamentablemente en Estados Unidos ese movimiento fue gravemente reprimido y nuestros dirigentes de aquel entonces encarcelados, detenidos, muchos asesinados, y por lo tanto tuvimos que renacer o refundar ese planteamiento político, pero con una perspectiva ahora sí mucho más ideológico sobre la lucha de clase, nuestra lucha anticolonial por la autodeterminación, porque nosotros, los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, en California, Nevada, Nuevo México, Texas, Colorado, ese territorio que fue robado, usurpado por el imperialismo mismo en el siglo XIX, ¿sí? Entonces, perdón, en el siglo XVIII. En 1846, Estados Unidos, con su política de expansionismo, nos robó la mitad de nuestro territorio y nos convirtió con sus leyes coloniales como extranjeros en nuestras propias tierras. Y nosotros, como Unión del Barrio, en 1981, reivindicamos nuestro derecho como pueblo mexicano de vivir en nuestro propio territorio, que es California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, Colorado. Ese es territorio, lo que nosotros nos referimos como el México ocupado, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros vemos esta necesidad de vernos como parte de la grande patria, ¿verdad? De vernos como parte de los pueblos de nuestra América para en una lucha de clase, porque sabemos que nuestra lucha no solo es anticolonial, pero también es una lucha de trabajadores, porque somos nosotros la fuerza de trabajo que genera y crea toda la riqueza que hoy en día están en manos de unos pocos. Por lo tanto, los que conforman parte de Unión del Barrio son nuestras comunidades migrantes que, producto de las políticas neoliberales, producto de las políticas del llamado libre comercio, han destruido nuestras economías tanto en México, en Centroamérica, en toda nuestra América, y además hemos visto de que los golpes de Estado, las intervenciones norteamericanas de destruir o con sus golpes de Estado remover a nuestros dirigentes que fueron democráticamente electos, como fue en el caso de Vilma, de Lula, inclusive, que están siendo atacados ahorita, y su compañera presidenta, que fue también Dilma Rousseff, que fue un golpe de Estado, ¿sí? Fue un golpe de Estado desde nuestra perspectiva. Un golpe diferente en el sentido, un golpe suave que se puede decir porque utilizaron los mecanismos del Senado y otras cuestiones jurídicas para tratar de efectivamente removerla, pero fue un golpe de Estado, como fue un golpe de Estado en Bolivia en diciembre o en noviembre, como fue un golpe de Estado en 1954 en Guatemala, ¿sí? Contra Arbenz. Un golpe de Estado en Chile con el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Un golpe de Estado en Honduras en el 2009 con el compañero Zelaya. Zelaya, correcto, gracias.
esos son ejemplos del poderío imperialista que impone Estados Unidos, que crea las condiciones y provoca mucho éxodo de esos pueblos, de estas comunidades, para llegar a Estados Unidos para intentar de sobrevivir y crear una vida diferente. Y sabemos de que Estados Unidos como, como imperio extrae y saquea los recursos naturales de los países de nuestra América para el beneficio de una cultura, una sociedad de consumo en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, siendo solo 5% de la población mundial, consuma más de 35% de los recursos naturales del planeta? Por eso la gente llega a Estados Unidos, porque ahí están los recursos robados, ahí está la economía robada, todos los recursos naturales que saquea Estados Unidos viene aquí, a esta sociedad, dentro de sus fronteras, y por eso tiene que crear muros, tiene que crear todo tipo de bardas, todo tipo para bloquearse y como resguardar todos los recursos robados que se ha llevado de los pueblos, como por ejemplo en Irak, ¿sí? La cuna de la civilización completamente destruida, su historia en cenizas, lo destruyeron completamente, esa cuna de la civilización, para poder traer el petróleo. Sabemos que eso fue la guerra que realmente le llamaron una guerra contra el terrorismo, pero realmente era una guerra de terrorismo, ¿sí? Y reconociendo las causas del por qué la migración a Estados Unidos, también podemos ver el por qué la persecución de esos mismos sectores, porque representa mano de obra barata y desechable para este sistema capitalista podrido, ¿sí? Lo que han creado toda una economía alrededor de construir muros, unas políticas de crear centros de detención, le llamamos nosotros campos de concentración, que están en manos privadas, es decir, empresas que se dedican a la construcción de cárceles con el único fin de detener a migrantes, a trabajadores migrantes en estos centros de detención, y cada día que hay un migrante adentro detenido, hay una empresa que está lucrando, que hace dinero para todos aquellos que han invertido su dinero a este tipo de empresa. Entonces, hay toda una economía acerca de la identificación, detención y deportación de los trabajadores migrantes en Estados Unidos. Y por lo tanto, nosotros luchamos porque son nuestros vecinos, son nuestras familias, son amigos, son conocidos, son compañeros de trabajo, son compañeros de escuela, cuyas familias están sufriendo una persecución increíble por parte de las agencias migratorias conocidas como ICE, Immigration and Customs Enforcement, como la patrulla fronteriza y como agencias de investigaciones para buscar, detener, arrestar y deportar. Por lo tanto, nuestra lucha es para reivindicar, en primer lugar, recuperar nuestra dignidad humana, diciendo de que nosotros, esta es nuestra tierra porque trabajamos la tierra. Ese concepto de Emiliano Zapata que dice, la tierra es de quien la trabaja. Y si miramos y si vemos los sectores donde trabaja nuestro pueblo, estamos hablando de los campos, estamos hablando de la industria agrícola, son son los trabajadores necesarias para alimentar a la sociedad. Sin embargo, están completamente excluidos de todo tipo de protección, inclusive la protección sanitaria. Eso es una cosa muy importante de reconocer, de que aunque no tengan ningún tipo de protección a la salud, son los que están allí trabajando la tierra, cultivando los alimentos, cosechando los alimentos para que lleguen a nuestras mesas. Sin embargo, Trump la semana pasada dijo, hay que crear leyes para reducir el salario de esos trabajadores. Hay que hacerlo más fácil para poder explotar a esa mano de obra, con el único fin de aumentar las ganancias de estas empresas que se dedican
a la industria agrícola. Entonces es una gran bofetada a nuestra comunidad y nosotros estamos decididos de la necesidad de organizarnos, de organizar a todo sector para ahora sí crear una economía que beneficie a los trabajadores y no a ellos, los explotadores. Muito bem, acho que muito claro aí, e bastante compreensível. O seu espanhol aí está melhor que o meu portunhol. As pessoas, imagino que quem está nos ouvindo está entendendo muito bem. Você falava aí, enfim, do saque histórico que o imperialismo norte-americano fez, em particular com o México. Como você bem disse, tomou as terras do México e, como você bem disse, os mexicanos que vivem nessa região do Pacífico continuam vivendo no seu país, né? Pelo menos no território do México. E o que a gente assiste é o Trump construindo um muro, impedindo que as pessoas possam transitar livremente. Agora, já tomamos aqui meia hora do seu tempo. Queria que você comentasse também, quer dizer, primeiro você disse aí que o imperialismo aumenta a sua exploração dos recursos naturais, né, que buscam se apropriar dos recursos naturais em todo o mundo, e da exploração do trabalho, né, da exploração do trabalho para transferir a renda para o capital financeiro, para o rentismo, para os bilionários dos Estados Unidos e do mundo. Agora, eu queria que você comentasse também, nesse contexto, o Trump reforçou o bloqueio econômico a Cuba e a Venezuela, um bloqueio que já existe, um bloqueio criminoso, né, que já tem provocado, enfim, miséria e muitas dificuldades para esses países. Queria que você comentasse um pouco, porque nos parece que esse aumento do bloqueio econômico, o reforço do bloqueio econômico, né, o envio das tropas da Marinha no entorno ali da Venezuela, nos parece que, claro, Trump já mostrou que é um imperialista, enfim, que não respeita a autodeterminação dos povos, que não se interessa pela democracia ou pela decisão democrática da maioria da população que votou em Nicolás Maduro. Queria que você nos falasse se essa ação do Trump nesse momento não é mais uma forma de desviar a atenção da população norte-americana, como em outras vezes acontece, nos Estados Unidos é sempre assim, quando um presidente tem algum problema interno, arruma uma guerra, um inimigo externo, para desviar a atenção. Sim? Você acha que, nesse momento, isso também está presente? E como é que a população norte-americana, nós sabemos que a grande mídia fala muitas mentiras sobre Cuba, sobre Venezuela, né? A mídia somente, a mídia capitalista, neoliberal, mas queria que você nos contasse um pouco de como é que a população aí percebe isso, seja os imigrantes, que creio que tem mais identidade com o que se passa na América Latina, né, mas como a população enxerga mais essa ação assassina e genocida de Donald Trump e do imperialismo norte-americano, que não é só Trump, é o império e é esse modelo do capitalismo neoliberal no mundo. Sin duda, era cualquier guerra que Estados Unidos hace, por un lado, es por el interés económico de los recursos naturales del mundo y por el otro, para desviar atención de lo que está pasando adentro del mismo Estados Unidos. Y si miramos, bueno, esta hostilidad que Estados Unidos muestra en contra de Venezuela en particular en este momento, no es nada nuevo. Obviamente tampoco es la hostilidad en contra de Cuba. Y lo que hemos visto, obviamente, con 60 años de bloqueo económico, financiero y comercial, es una política hostil por lo que representa Cuba. Representa realmente una esperanza de que otro mundo realmente es posible, ¿sí? De que han construido una sociedad mucho más justa, en el sentido de poder
tener los derechos fundamentales, que es el acceso a la salud, la educación, la vivienda y un bienestar social y ecológicamente sostenible. Lo que vemos con Venezuela es esa esperanza de los pueblos de recuperar sus recursos naturales, en este caso petróleo, para poder entonces invertir en esas necesidades del pueblo como salud, como vivienda. Hemos visto 3 millones de viviendas construidas por parte del gobierno bolivariano revolucionario para su pueblo, algo inédito en la época de las llamadas economías neoliberales. ¿Sí? Cuando todo está siendo privatizada, Venezuela dice un no a ese modelo y invierte su recurso natural para el bienestar de su pueblo. Y esa es la razón por el cual tanto demócratas como republicanos han hecho un compromiso para atacar a Cuba, a atacar a Venezuela revolucionaria y bolivariana, porque no quieren que ese modelo de socialismo, ese modelo alternativo, ese modelo de los trabajadores en el poder, que alcance a otros horizontes y que influya en la región. Por eso los golpes de Estado en contra de Evo Morales, por eso socavar las revoluciones, lo que fue en la época de en Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Por eso atacar a la revolución sandinista de Nicaragua, porque los modelos económicos las tenemos que crear en beneficio de las mayorías. Y lo que vemos es de que inclusive este año, al inicio de este año, una manera tan grosera, tanto demócratas como republicanos se unieron para decir que Venezuela tenía que cambiar el régimen y pusieron ahí su títere en pleno Cámara de Representantes, invitaron a ese mendengue señor Guaidó, y los pusieron en la Cámara para decir, bueno, ir aquí tenemos el llamado presidente desde la perspectiva imperialista, ¿no? Un títere claramente de Washington. Pero sin embargo, si vemos y nos tuvimos esta experiencia, usted y yo, de estar ahí en pleno pueblo venezolano y que ellos claramente decían quién es su presidente, porque eso ya lo decidieron en el 2018, ¿verdad? Claro. Y ellos tienen su presidente obrero, trabajador, de la clase trabajadora, un dirigente, inclusive sindical, con Nicolás Maduro Moros. Y nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos. Y si eso es lo que decidió democráticamente un pueblo, su presidente, y el modelo socialista que además nosotros compartimos ideológicamente, ese futuro, pues con mayor razón tenemos una obligación de responder y apoyar y respaldar la revolución bolivariana y un deber especialmente desde adentro de Estados Unidos, porque desde aquí es donde se generan esas guerras, ¿sí? Y para nosotros es una obligación necesaria, una obligación que asumimos de denunciarlo en cualquier espacio que podamos para asegurar de que nuestros impuestos de la clase trabajadora mexicana y latinoamericana no vayan para hacer guerra. Nosotros no queremos guerra. Nosotros rechazamos esa guerra imperialista porque sabemos el sufrimiento que ha causado a los pueblos a través de la historia. Nosotros hemos vivido en carne propia lo que representa la guerra en México, cuando nos invadieron las grandes cantidades de personas que fallecieron, la guerra continua con su guerra económica en contra de México, saqueando nuestros recursos naturales, una guerra imponiendo fronteras para parar a la misma gente, mismo pueblo que ya está aquí y para perseguirnos, porque nos persiguen con su migración, nos persiguen con su policía, la gran mayoría de la policía que patrulla nuestros barrios no viven en nuestras comunidades porque no son de la clase trabajadora, son de la clase acomodada y están con el sistema capitalista. Y sabemos lo que representa guerra.
la muerte, la destrucción, la descomposición de nuestras familias y la destrucción del tejido social. Y por lo tanto nosotros necesitamos decir claramente que nos oponemos a toda intervención, especialmente en medio de una pandemia global, especialmente en un momento donde todo el mundo está tratando de superar tanta muerte y destrucción por parte de una pandemia. Estados Unidos, en vez de dedicar el 100% de sus esfuerzos a la colaboración, empieza a imponer sus bloqueos económicos, las sanciones y agudizar y hacerlo más, recrudecer realmente la hostilidad en contra de estos pueblos hermanos, especialmente cuando Cuba demuestra de que la solidaridad, la colaboración es posible con sus más de 20 brigadas médicas cubanas. Estados Unidos viene con la agresión, con la guerra, con la destrucción, porque está claro que Estados Unidos no quiere la colaboración, no le importa el ser humano, lo que le importa es la riqueza para concentrarlos en muy pocas manos, ¿sí? Entonces, pues, por eso precisamente tenemos una obligación nosotros, los mexicanos, latinoamericanos, de unirnos con nuestros compañeros y compañeras de la patria grande y decir que nosotros no estamos con el imperialismo, rechazamos el imperialismo y sus políticas guerreristas y estamos al lado de la colaboración, de la justicia, de la dignidad humana e com a vida humana, inclusive. Muito bem, muito bem. Nós também estamos nessa luta e nos identificamos também com a luta de todos os povos pela autodeterminação e pela libertação da exploração capitalista. Lembrando, Benjamin, que nós conversamos na semana passada com o companheiro Eduardo Pignatti, que é ministro do Trabalho da Venezuela, conversou aqui conosco na transmissão ao vivo. Estamos acertando também uma entrevista nos próximos dias com companheiros de Cuba, para nos falar do bloqueio econômico, para nos falar da solidariedade internacional que você fez referência, com médicos cubanos em todo o mundo. No Brasil, nós tivemos uma experiência recente com os médicos cubanos, infelizmente com Bolsonaro se foram, né, e faziam um trabalho espetacular na saúde pública no Brasil. Então, também aqui a importância do que você nos trouxe. E, Benjamin, para a gente concluir aqui a nossa entrevista, nós estamos na semana do 1º de maio. E, para nós, o 1º de maio é a data da classe trabalhadora, das mulheres e homens, e toda a diversidade da classe trabalhadora em todo o mundo, né? Na luta contra a exploração do trabalho, contra a exploração capitalista, e na construção de uma sociedade igualitária, livre, autodeterminada, soberana, onde mulheres e homens possam viver com dignidade humana, como você muito bem lembrou. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui. Enfim, nosso 1º de maio aqui no Brasil, pelo confinamento social, vamos fazer um 1º de maio virtual, com programação de debates, de posicionamentos políticos, atividades culturais, será virtual. Se você conseguir ver nos Estados Unidos, então, mas queremos aqui reafirmar a nossa aliança, enfim, o nosso respeito à União de Bairro, nossa admiração. Mande um abraço a todos os companheiros de parte da Intersindical, e creio do movimento social brasileiro, do movimento sindical no Brasil, o nosso abraço e a nossa solidariedade à União del Bairro e todos os que lutam pela liberdade, pela autodeterminação e pela igualdade social, contra a exploração capitalista. Queria que você nos deixasse aqui uma mensagem do 1º de maio, e a pandemia, esperemos que passe logo, né, que a humanidade consiga, enfim, conter o seu avanço, que a gente possa seguir na luta pela sociedade dos nossos sonhos, sem exploração, sem explorados, e
que a humanidade possa viver em plenitude. Queria que você deixasse aqui um abraço e uma saudação para o 1º de maio. Você gravou um vídeo, né? Nós vamos passar a mostrar o vídeo que você gravou, assim como o companheiro Ulisses, de CTC, de Cuba, nos enviou também, nós vamos publicar, e outros companheiros da América Latina. Nossas relações têm sido muito importantes em América Latina, Europa, na África, na Ásia, porque a classe trabalhadora, como você disse, é internacional. E nossa luta é no Brasil, mas é uma luta internacional. Queria, então, que você deixasse aqui uma saudação para quem nos assiste e agradecer bastante, muito, a tua participação. Eu sei que você estava numa atividade aí, saindo para outra atividade, mas agradecer muito a tua disponibilidade e nos colocar aqui no Brasil à disposição para dialogar com vocês, trocar experiências e também apoiar a importante luta que faz União del Bairro aí na América do Norte, se é que podemos chamar assim, nesse território mexicano roubado pelos imperialistas, colonialistas que sacaram o território de México. E viva Zapata! Que viva Zapata, seguro que sí, y que viva Pancho Villa, seguro que sí. Sí, Pancho Villa. Un abrazo a ustedes, al Intersindical de Brasil, a todo el movimiento sindical brasileiro y pues al pueblo que realmente también tiene una difícil tarea, luchar en contra de ese oligarca Bolsonaro, un usurpador realmente que se impone mediante golpes de Estado. Denunciamos y rechazamos ese igualito a Trump, los dos de la más pobre calidad humana que se puede concebir, cuyo único propósito es mantener los privilegios de algunos cuantos a costa de las grandes mayorías. Y pues definitivamente en esta época de lucha del Día Internacional de las y los Trabajadores, queremos expresar nuestra solidaridad clasista, unitaria, para asegurar que nuestra lucha vaya más allá de las fronteras políticas impuestas, sino que vemos nosotros como una gran humanidad que merece dignidad humana, que merece nuestros derechos humanos que sean respetados y que tengamos las necesidades para sobrevivir y tener una vida digna, ¿sí? Trabajo, techo, salud, educación, vivienda, inclusive tener familia, porque eso es un reclamo nuestro de que nuestras familias están siendo detenidas, separadas y deportadas. Entonces necesitamos exigir esa necesidad de unificar nuestras luchas para vernos más allá de las fronteras impuestas y las diferencias que pudieran existir a nivel nacional. Y lo que sí para nosotros es importante de que nuestra lucha sí va a ser en la calle este año, pero con un distanciamiento social responsable. En todo San Diego, en todo el sur de California, vamos a tener actividades como Unión del Barrio, respaldando y apoyando a esos trabajadores que tienen que salir por sus obligaciones, tanto a sus familias, pero también a la sociedad, que son considerados indispensables, que vamos a solidarizarnos con ellos y también denunciar algunos puntos que creemos nosotros no deberían existir. Nosotros llamamos a la abolición de estas cárceles, campos de concentración. Vamos a denunciarlos en frente de esos campos. San Diego también inclusive hay grandes campos de militares que nosotros vamos a denunciar la inversión a la guerra. Queremos mandar un mensaje que no queremos guerra, que mejor hay que asegurar salud para todos, y vamos a apoyar a aquellos trabajadores de la salud, reconociendo su gran labor, aun cuando hay insuficiencias inclusive en el sistema de salud más caro en el mundo. Sin embargo, no puede atender a toda esta necesidad por las faltas y las fallas del mismo sistema de salud privada.
y queremos asegurar que mandemos un mensaje unido, pero sí es importante para nosotros expresar esta solidaridad internacionalista, esta solidaridad de lucha por crear un mundo más justo, acabar con este sistema parasitario, podrido, capitalista, que no nos ha funcionado para nada en los últimos 500 años, que hemos estado aquí como pueblos originarios en nuestras propias tierras, y sí subrayar, ¿no?, de que esta lucha de clase, esta lucha solidaria internacional, en sus varias dimensiones, nos vamos a volver a encontrar, ya sea en los espacios internacionales que representan, por ejemplo, tuvimos la oportunidad, usted y yo, de estar ahí en el foro de Sao Paulo, en Venezuela, de saber y conocer profundamente lo que viene siendo un mundo alternativo a lo que ofrece el capitalismo y el imperialismo, y esa masa, masa de venezolanos dignos de defender su patria, estamos en plena unidad de asegurar que exista la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, y es el mensaje de solidaridad y el mensaje del 1 de mayo, en ocasión del 1 de mayo, que queremos expresar a todos los pueblos de nuestra América y el mundo, que vamos a hacer nuestra parte como Unión del Barrio, adentro del mismo imperio, de crear una conciencia de clase internacionalista que pudiera vernos más allá de las fronteras y ver la realidad que está ocurriendo. Porque sí, la desviación de atención del fracaso que representa Donald Trump para enfrentar esta pandemia está más claro que nunca. Si vemos las estadísticas, ahí lo dicen muy claramente. Más casos de COVID-19, más muertes que en cualquier otro país, aún con tanto dinero que tiene, lo invierte en guerra y destrucción. Inclusive le quita el dinero a la Organización Mundial de Salud para, en su enfermiza y arrogante percepción de la realidad, realmente solo para beneficiar a unos pocos con sus rescates económicos. Ya no queremos eso, queremos unidad, solidaridad, lucha e vitória para a classe trabalhadora. Muito bem, o caminho é a organização, a consciência e a luta, como você disse. Agradecemos bastante ao Benjamin Prado, da União de Bairros, dizer que a gente está à disposição, Benjamin, vamos seguir mantendo contato, lembrar que amanhã a gente retoma aqui às 11 horas a nossa transmissão ao vivo, amanhã com a jornalista Eleonora de Lucena, do Tutameia. Eleonora, que tem uma trajetória muito importante, uma das mais importantes jornalistas do país, foi editora da Folha de São Paulo, editora-chefe da Folha de São Paulo, e é uma pessoa comprometida, enfim, com o projeto de nação do Brasil Nação. E também lembrando que na quinta-feira, véspera do 1º de maio, nós estaremos aqui com o Fausto, que é diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, para falar aqui do 1º de maio, da classe trabalhadora, do Bolsonaro, da pandemia, dos desafios da classe trabalhadora. Então, mais uma vez aqui, muito obrigado ao Benjamin, né? Viva Zapata, viva o 1º de maio, viva a luta internacional da classe trabalhadora contra a exploração e todas as desigualdades sociais. Grande abraço, Benjamin, parabéns aí, um abraço a todas as companheiras e companheiros de União de Bairro, contem conosco aqui do Brasil. Grande abraço, tchau, até amanhã, às 11 horas. Gracias. Abraço, Benjamin. Un abrazo igual. Grande.